presencia del Dios que creó todas las cosas. Así es, Padre. Si a lo mejor tú no puedes percibir o no te das una idea de quién está en este lugar, hermano, es muy difícil que tú hoy puedas salir con una bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si desde que te levantas sabes que no vienes a ver al presidente de Cuautla, no vienes a ver, hermano, mucho menos al presidente de México, son hombres, hermano. Son hombres como tú y como yo, débiles, corruptos, pecadores. Hoy venimos a ver a un hombre. ¡Aleluya! Aleluya. Hermano, Grande, un hombre grande es mi Dios. que ha habitado por la eternidad de las eternidades. Gracias, mi Salvador, mi Redentor. Un hombre, hermano, que no gracias. escatimó su vida para venir del cielo y descender a Padre, esta por tierra salvar. en forma de hombre y dar su vida por ti, por mí. ¿Qué crees, hermano? Murió, pero resucitó. Y su nombre es Jesús de Nazaret, hermano. Y dice la Biblia en Hebreos que todas las cosas están hechas por medio de Él, de Jesús y para Él, para Jesús, hermano. Así que dale una ofrenda de palmas al Señor Jesús que está en este lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabamos tu nombre. Vamos a tomar unos segundos para glorificarle. Alabamos tu nombre, Jesús. Glorificamos tu nombre, Jesús. Te alabamos, Jesús. Te amamos porque tú eres grande, eres poderoso. Oh, cuán grande, cuán majestuoso. No hay nadie como tú, mi Señor Jesús. Eres el único blanco perfecto, el recto, el sin pecado, el santo de los santos. Solamente tú mereces la gloria, Padre. Te alabamos y te glorificamos porque para eso hemos venido, mi Dios, a exaltar tu bendito nombre, a exaltar tu presencia, porque usted, mi Dios, desde antes de las cosas ya nos había amado primero, Padre. Gracias, gracias, Señor, gracias. Poder de Dios, poder de Dios. El Señor está aquí, hermano. Aleluya. Santo. Voltea a tu hermano que tienes al lado y dile: el Señor está en Poder este de lugar. Dios, aleluya. Reciba la gloria, Padre. Y alabas. Gloria a Cristo. Poder de Dios, aleluya. Grande, grande, grande es Dios. Oh, Espíritu Santo. Sentimos la presencia de gloria es Dios. para usted, Espíritu Santo. ¿Cuántos saben, hermano, que de hace un par de meses hemos estado teniendo unos temas, un hilo de temas, mis hermanos, en donde hemos estado estudiando el orden angelical de los cielos? Amén. Amén. Ya llevamos prácticamente 2 meses, hermano, estudiando Gloria a Cristo Jesús. esta parte tan importante de la Biblia, el cual es indispensable que todo cristiano conozca, porque, hermano, esos ángeles son los que nos sirven a nosotros. Santo. Espíritus ministradores para los herederos de la salvación. Aleluya. Pero también, así como su contraparte, hay ángeles que ya no son buenos, que fueron buenos y que ya no lo son. Grande es Dios. Hace un tiempo atrás veíamos un tema y dábamos un tema que decía: empezaron bien y terminaron mal. Bueno, ellos son el mismo ejemplo de que iniciaron bien y terminaron mal. Santo es Dios. Y hoy vamos a pasar esta segunda parte muy importante sobre esta cuestión de la demonología, hermano. Amén. Y quiero solamente decirte una cosa: no le estamos dando gran importancia a este personaje que ya está derrotado en el nombre de Jesús. Santo es Dios. Hermano, no lo estamos exaltando, pero es necesario que la iglesia conozca sus artimañas. Dice la palabra que no ignoremos sus maquinaciones. Señor, ¿Y cómo puedes, hermano, conocer sus maquinaciones si no le conoces? Amén. Hermano, ¿tú crees que Rusia se atrevería a entrar a Ucrania si no antes conocía bien qué armamento tiene, por dónde puede entrar, qué tanto daño le podría hacer? ¿Verdad que nadie, hermano, se mete a una guerra si no antes miren por ahí quién es quién? Si no antes le conocen. Bueno, nosotros estamos conociendo a ese enemigo. Amén. Que ya está derrotado, Amén. pero que todavía quiere afligir a muchos, hermano. Señor lo reprenda. Y hoy vamos a aprender de ello para que lo podamos nosotros derrotar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, quiero que vayas conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso
4. Va a ser nuestro texto base. Cuando lo tengas, glorifica a Dios, exáltalo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Aleluya. Los que no traigan Biblia y ves que no tienen, comparte tu Biblia, hermano. Y si ves que alguien tiene problemas para encontrar la cita, ayúdale, Gloria a Cristo hermano, a Jesús. encontrar la cita. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Ya todos tenemos la cita, ¿verdad? Amén, amén. Amén. La bendita palabra de Dios la vamos a leer con la bendición del Padre, hermano, con la bendición del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Amén, amén. Y la iglesia dice: Amén. amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿cuándo? Al juicio. Le damos lectura una vez más. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Que el Señor esté bendiciendo esta enseñanza. Toma tu asiento, hermano. Aleluya. Santo es Dios. Él vive, aleluya. Hace unos días, hermano, me comisionaron en mi trabajo para venir a apoyar en las cuestiones de la vacunación del COVID aquí en la unidad deportiva. Santo es Dios. Y ahí, hermano, conocí a algunos compañeros que me platicaron algunas cuestiones importantes. No desaproveché la oportunidad para introducir el Evangelio. Vive Dios. Y me empezaron ellos a platicar sobre estas cuestiones de que vivimos en tiempos en donde estamos siendo visitados por entidades tal vez no de este planeta Tierra. Yo creo que muchos han estado escuchando que cada vez se escuchan más, ¿verdad? Los avistamientos de estos objetos voladores no identificados. Hay algunos, hermanos, que los veneran, que hasta los idolatran. Señor, reprende esos demonios. Y estamos en unos tiempos en donde, hermano, cosas que antes estaban ocultas, cosas que tal vez eran parte de una cortina que no teníamos acceso a ella, hoy, hermano, poco a poco se empieza a quitar esa cortina. Hay profecías bíblicas, mis hermanos, que en los tiempos de los profetas no se podían entender. Por ejemplo, hermano, las semanas 70 que Daniel, hermano, se le mostró, era imposible que para ese entonces pudieran entender qué significaban esas 70 semanas. ¿Qué significaba la última semana de Daniel? Era imposible que pudieran entender, hermano, en ese tiempo qué significaba. Porque, hermano, hay cosas donde Dios dijo: selle estas palabras para el final de los tiempos. Es decir, que hasta el final de los tiempos nosotros podríamos entender cuál sería el mapa escatológico de Dios. Es decir, que hasta estos últimos tiempos nosotros tendríamos acceso a la información, acceso al entendimiento del Espíritu de Dios para poder comprender esas profecías que se hablaron hace siglos atrás, hermano. Santo es Dios. Y asimismo, como estas profecías bíblicas están siendo quitados sus sellos para poder entender estos tiempos finales que estamos viviendo, también, hermano, hay mucho velo que se está quitando en esta cuestión oculta, en esta cuestión de lo que hoy vamos a tratar, acerca de los demonios. Tanto es así, mis amados hermanos, que hoy el mismo enemigo se está descarando de tal manera y se está promoviendo de tal manera en las redes sociales, en la televisión, en la radio, que ahora, hermano, parece ya casi normal hablar de estas cuestiones cuando antes era inclusive la hoguera, hermano. Era la hoguera, era de agarrar, dice por ahí. ¿Sabes de dónde venía ese dicho de cacería de brujas? Pues sí, hermano. Precisamente por estos temas que antes estaban ocultos, pero que hoy se están quitando el velo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces tuve la oportunidad de platicar, mis hermanos, con estos compañeros, y ellos me estaban comentando
sobre que si yo creo, sobre que si no creo, sobre esta cuestión de los extraterrestres que están visitando, que cada vez, hermanos, son más grandes los avistamientos, que cómo es posible, mis hermanos, que civilizaciones antiguas, sin la tecnología que tenemos hoy en día, sin a lo mejor la arquitectura, la ingeniería que tenemos hoy en día, hayan podido realizar ese tipo de construcciones megalíticas tan increíbles, perfectas, que encajan una con otra a la perfección increíble. Vive Dios. Lo cierto es, hermano, que la ciencia no está peleada con la Biblia. La ciencia viene a confirmar todo lo que la Biblia viene testiguando por miles de años. Aleluya. Y ciertamente, hermano, nosotros hemos sido visitados y estamos siendo visitados por seres que no son de este planeta. Señor, Eso es cierto, mis hermanos. Y cuando yo les comenté, claro que sí es cierto, yo sí creo en eso, pero no en esos monitos verdes, cabezones, de ojos así grandotes como los pinta la televisión. La Biblia habla de algunas entidades que no son de este planeta, hermano, que visitan este planeta, pero su nombre son otros, ángeles caídos. Hemos nosotros estado estudiando cómo es que los cielos, hermano, Dios creó sus ejércitos y los llenó de ellos. Y hemos visto a través del estudio bíblico, hermano, que cuando inició la creación de Dios, cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, poniendo sus bases y sus límites, ya Dios había creado a todo este ejército angelical, el cual le adoraban y le glorificaban cada vez que el Señor, hermano, le ponía un límite al mar. Glorificaban los hijos de Dios, dice Job 38:2. Cada vez que Dios ponía sus piedras angulares, hermano, ya los hijos de Dios glorificaban su nombre. Es decir, que estos personajes, esas entidades, tienen mucho tiempo, hermano. Muchísimo más tiempo que el ser humano. Vive Dios. Es increíble cómo civilizaciones antiguas, no nos vamos lejos en nuestro país, civilizaciones como los mayas, hermano, civilizaciones como el antiguo Egipto, hayan podido construir este tipo de monumentos de piedra megalíticos, hermano, tan impresionantes, que embona una piedra con otra de una manera tan increíble. ¿Cómo es posible que hoy en día, hermano, con nuestra tecnología actual no podemos imitar siquiera una pirámide de esa magnitud? No podemos. Grande es Dios. ¿Cómo es posible que en esos tiempos piedras, hermano, cortados como si fueran por rayo láser de una forma tan milimétrica, que pesan entre 150 a 200 toneladas según, hermano, los geólogos, según estas personas encargadas de estudiar este tipo de cosas? Piedras simple y sencillamente imposibles de poder cargar. ¿Cómo es que lo hicieron? Hoy en día hay algunos canales de televisión como Discovery Channel, History Channel, que están tratando de dar luz a lo que se da. Y mira, hermano, los grandes estudiosos de esto concuerdan que estas grandes construcciones se hicieron en ese mismo lugar al mismo tiempo. Es decir, que las pirámides de Egipto, de esas construcciones tan increíbles, tan gigantísimas, no pudieron haber traído piedras de otro lado más que hacerlas en ese mismo lugar, porque era imposible moverlas. Aparte del suelo árido en donde se encontraban, aparte de que había que cruzar varios ríos para poder transportar estas piedras, era imposible. ¿Cómo es, hermano, posible que estas personas humanas que no tienen el acceso a la tecnología que nosotros hoy tenemos hayan podido construirlas? Grande es Dios. Y la conclusión a la cual llega la mayoría de estos estudiosos es que simplemente no hay forma humana de que el hombre haya hecho esto por él solo. Que tuvo haber sido el tipo de ayuda tal vez de otras entidades, es posible, de algunos personajes fuera de este planeta. Santo es Dios. ¿Y la Biblia nos da testimonio de esto, mis hermanos? Claro que sí. La Biblia da testimonio de todas las cosas, hermano. Amén. Por eso es tan maravilloso estudiar la palabra de Dios, porque el Señor nos muestra y nos enseña estas verdades ocultas que hoy vamos a estudiar. La palabra de Dios menciona, mis hermanos,
que hay personajes y hay entidades que están fuera de este planeta Tierra. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dice la Biblia, hermano. Amén, amén. Es decir, ¿cuál es la casa de Dios, hermano? El cielo es el estrado de tus pies, dice la palabra. Aleluya. Es decir, que los cielos y los cielos de los cielos es el hogar perpetuo de Dios, Amén. en el cual hay muchas moradas, hay muchos planetas, hay muchas constelaciones, muchas galaxias. Aleluya. Hasta hace apenas 2 días, hermano, estaba leyendo un estudio astronómico que salió sobre que ya la teoría del Big Bang, mira, hermano, va quedando en el olvido. Esa teoría de la gran explosión que fue su auge por allá de los años 80s, 90s, ya va quedando en el olvido. Hoy la hipótesis y la teoría más acertada para muchos cosmólogos es que hay un conjunto de universos unidos entre sí por cuerdas, la famosa teoría de las cuerdas. Santo. Los físicos teóricos, los físicos cuánticos, hermano, están tratando de encontrar las matemáticas para poder demostrar eso que estoy diciendo. Él vive, aleluya. Lo cierto es que en la morada de Dios hay muchas moradas y hay muchos enigmas a los cuales Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová tu Dios. Así es, Señor. Habrá cosas a las cuales el hombre jamás tendrá acceso a saberlas, porque son la mismísima gloria de Dios, mis hermanos. Y por lo tanto no nos corresponde a nosotros saberlo todo, si no seríamos un Dios. Y Dios dice el Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, no puede haber más de un Dios, hermano. Hay un único Dios y por lo tanto esas cosas le pertenecen a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. En el pasar de los tiempos, y la Biblia da testimonio de ello, hemos sido visitados, mis hermanos, por algunas entidades que no son de este planeta Tierra. Y la Biblia los llama ángeles. Lo hemos estudiado ya. Amén. El cual Abraham, hermano, convivió con extraterrestres, porque no eran de este planeta Tierra, sino que venían de lo alto del planeta Tierra, de los cielos. Abraham convivió con ellos, Lot convivió con ellos, Jacob luchó contra uno de ellos, hermano. Amén. Es decir, hemos sido visitados por este tipo de personajes fuera de este planeta. Santo es Dios. Pero estos personajes que mencionamos son ángeles que eran, hermanos, servidores del Dios Altísimo, ángeles buenos, ángeles que respetaron su morada, ángeles, hermanos, que siguen en la santidad de Dios, ángeles que traían un mensaje de Dios. Pero por su contraparte hay ángeles que han caído, ángeles que ya no siguen la santidad de Dios, Amén. que ya no siguen los estatutos de Dios y que ahora, hermano, se encuentran en los confines de los cielos. Dice Efesios capítulo 6 verso 12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Sino contra principados, sino contra potestades, gobernadores, huestes de maldad que están en donde, ¿alguien sabe? Tinieblas. En las tinieblas, en los confines de los cielos, hermano. Señor, reprenda. Ellos ya no tienen acceso al lugar en donde está el trono de Dios. Aleluya. Pero constantemente, mis hermanos, están acechándonos, nos están mandando dardos y nos están vigilando Grande es Dios. para saber quiénes son presa fácil de ese león rugiente que anda acechando a ver quién devora. Señor, lo reprenda. Fíjate cómo funcionan las cosas, mis hermanos. Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, aleluya. Él es un ángel, él es un querubín, el cual se rebeló contra Dios, pero sigue siendo ángel. Sigue siendo un querubín. En la jerarquía de poder angelical, él sigue manteniendo su poder angelical. Vive Dios. Sigue teniendo vasta sabiduría, sigue teniendo vasto poder, hermano. Pero él no es omnipresente. Grande es Dios. Él no es omnisciente, él no está en todos lados, él no lo sabe todo. Tampoco él es omnipoderoso, no, hermano.
Él no tiene todo el poder, solamente el Señor Jesús. Amén, amén. Por eso es que Él necesita tener muchos ejércitos organizados de tal manera para que le puedan dar cuentas, para que Él pueda seguir reinando en este mundo, porque dice la palabra en el libro de Juan que este mundo está bajo el maligno. Señor, lo Para que Él pueda seguir gobernando los reinos de este mundo, Él tiene que tener secuaces que le dirijan, que le gobiernen, que, hermano, estén reinando como principados. Grande es Dios. Y estamos siendo visitados constantemente por este tipo de extraterrestres. Guárdenos, Señor Jesús. Jaime Maussan, la ufología le dicen ovnis. Nosotros sabemos que son ángeles caídos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, lo reprenda. Y quiero empezar con lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, nuestro texto base. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mira qué cosas tan increíbles en un pequeño versículo Dios nos revela. Nos revela que los ángeles que le siguieron a Satanás en esa rebelión que nosotros vimos y concluimos en Ezequiel 28, en Isaías capítulo 14, nos dimos cuenta cómo fueron las revueltas que este ángel llamado Lucifer o Luzbel, el cual es un verdadero nombre, hermano. Lucifer, Luzbel es el verdadero nombre de Satanás. Hay poder en Cristo Satanás Jesús. es una palabra griega que significa, hermano, adversario. Hashatán, esa es la palabra griega Poder para en Satanás, Cristo el Jesús. adversario. Diablo es una palabra griega para decirle calumniador. Pero el verdadero nombre de este ángel, al cual lo perdió por ser calumniador, por ser contratista, mentiroso, lleno de maldad, hermano, perdió este nombre. Pero en un principio, él era el portador de la luz. Eso significa Luzbel, portador de luz. También significa portador de la aurora. Eso significa la palabra Luzbel. Y nosotros vimos a través de esta enseñanza que hemos estado dando, que este personaje, hermano, tenía bajo su dominio naciones, el cual dice, tú que debilitabas las naciones. Lo recuerdan, ¿verdad? Hace apenas que lo estábamos viendo. En pocas palabras, hermano, él cuando fue creado, el cual el Señor dispuso tamboriles, dispuso instrumentos musicales para su adoración. El lugar de este querubín no era estar directamente en el cielo, sino estar en este planeta Tierra. Porque dice la palabra de Dios, tú querubín te paseabas en Edén, en huerto de Edén de Dios estuviste. Él estaba en este planeta Tierra. Él, hermano, cuando dice la palabra, en medio de las piedras de fuego te movías, y decía él, hermano, que estaba en el santo monte de Dios. No se estaba refiriendo a un monte que estaba en el cielo, se estaba refiriendo al santo monte de Dios, el cual se encuentra en esta tierra. Muy probablemente por la región de Irak, en donde se encontraría el huerto del Edén, el cual hoy no se sabe dónde está. ¿Sabe por qué razón no se puede encontrar el huerto del Edén, hermano? Porque Dios puso a unos serafines, hermano, para que no estuvieran abierto al público, hermano, así como las tazas, el almial. No está cerrado al público. Perfecto es Dios, aleluya. Imposible encontrarlo. Y dice la palabra que este personaje debilitaba a muchas naciones. Y decía la palabra, subiré a lo alto de los cielos. Es decir, que para subir estaba abajo, hermano. Amén. Estaba en este planeta Tierra. ¿Qué naciones, qué creación era la que este Luzbel debilitaba? Y cuando dice la palabra, tú que debilitaba las naciones, no significa que los hacía menos, sino que los gobernaba. Los gobernaba. El propósito de Dios, hermano, era que Él gobernara. Por eso lo llenó de sabiduría. Por eso lo llenó, hermano, de astucia, de poder. Hermano, en un momento Él era el que portaba la luz a este planeta Tierra. Por eso de ahí su nombre. Tanto fue así que Dios lo vistió, escucha bien, su traje de las piedras de las cuales la nueva Jerusalén están hechas de la misma manera. Grandes Jesús. Oh Jerusalén resplandeciente,
El mismo traje de Luzbel en ese momento era el mismo, hermano, por el cual están cimentadas las columnas de la Nueva Santo Jerusalén. es Dios. Mira qué tremendo, hermano. Y él se encargaba de llevarle luz a estas naciones. Ahora, vamos a entrar a un clavado en la palabra de Dios. Vamos a adentrarnos en la palabra. Pon mucha atención a lo que vamos a tratar hoy. Estas naciones a las cuales Satanás, Luzbel en su momento gobernaba, Grande es Dios. no eran seres humanos, hermano. Hay muchos que dicen generación preadámica o generación predénica, pero lo cierto es que debería ser una generación prehistórica, porque antes de Adán habían pasado mucho, pero muchos miles, tal vez hasta millones de años, hermanos, Santo es en el Dios. cual Dios tuvo que arreglar todo lo que ocasionó la caída de Lucifer. El domingo pasado nosotros hablábamos sobre la doctrina de la amartiología, que es la doctrina de la enseñanza del pecado, del origen del pecado. Es importante saberlo porque tuvo un origen todo el pecado. El origen, hermano, el origen del pecado no lo provocó Dios, sino que el mismo corazón del personaje llamado Luzbel, el cual lleno de sabiduría, de esplendor, de perfección, se ensoberbeció. ¿Sabes por qué razón pasó eso, hermano? Porque Dios nos dio la más grande bendición que toda la creación pueda disfrutar: la libertad de decidir sobre qué hacer y qué no hacer. Grande es Dios. Como bien lo mencionábamos hace 8 días, tú pones un bozal a un caballo, pones unas cuerdas, unas riendas a un caballo y lo vas a dirigir a la derecha o a la izquierda. Pero a ver, pone un bozal y unas riendas a tu hermano que tienes a la derecha y dile: no, vete para acá, y métele un, hermano, fierrazo. A ver si no te va a responder. ¿Verdad que no? Grande es Porque Dios nos ha dado la libertad de decidir, libre albedrío, cosa que los animales y el resto de la creación no tienen. Y es esa característica que Dios le dio a este personaje llamado Luzbel, el cual hizo que su ego se ensoberbeciera de tal manera que pecó diciendo: subiré a lo alto, pondré mi trono cerca del norte, a los lados de las estrellas de Dios, por arriba de las nubes, para que me alaben, me exalten. Grande Seré Dios. semejante al Altísimo. Vive Mira Dios. qué atrocidad de pensamiento pensó este Luzbel. Señor lo reprenda. Dios, cuando supo todo esto, hermano, Él ya lo sabía, Él lo sabe todo. Amén. Alguna vez le preguntaron: ¿y por qué no fue Dios directamente? ¿Por qué tuvo que mandar un ángel? Porque para Dios, Satanás, Luzbel era tan poca cosa, hermano. Aleluya. Una cosa insignificante que no merecía la pena que Dios separara de su trono. Grande eres, Señor Él Jesús. mandó a uno de sus principales príncipes Perfecto, y le dijo: Dios. Miguel, échalo fuera. Aleluya. Y con el poder de Dios todo lo podemos hacer, hermano. Amén. Por eso dice la Biblia: sin mí nada podéis hacer. Así es. Estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen al Señor Jesús en su corazón. Y dice, número 1, hermano: hablarán nuevas lenguas. Amén. Y seguidamente echarán fuera demonios. Mira qué poder Dios nos ha dado, hermano. Tan maravilloso. Estas naciones a las cuales Luzbel dominaba y gobernaba eran un tipo de creación que no era humana. No podría ser humana, porque el humano tiene cerca, hermano, de 6,000 años de estar solamente pisando este planeta Tierra. Y lo increíble de todo esto es que la ciencia atestigua, confirma lo que la Biblia está diciendo. Amén. Cuando este personaje llamado Charles Darwin fue a la isla de los Galápagos en busca de este famoso eslabón perdido, y empezó a notar cómo había diferentes especies de animales, y para cada especie una adaptación natural para poder comer, para poder pescar, para poder volar. Grande es Dios. Y él empezó a idear cómo era posible que había diferentes razas, especies. Y él escribió este famoso libro llamado La Evolución, el cual, hermano, atenta, el cual critica y peca
Grande es Jesús. Este hombre se hizo muy famoso, y una de las palabras de Charles Darwin, hermano, antes de morir, fue que él sigue buscando la verdad, así como muchos otros. Cuando murió Miguel Ángel, cuando murió, hermano, esos grandes pintores de la era pasada, buscando la verdad, no la encontraron. Vive Dios. La ciencia viene confirmando lo que la Biblia dice, hermano. Este tipo de naciones a los cuales gobernaba este personaje, este ángel, no eran humanos. La ciencia lo confirma, claro que sí, hermano. Tenemos a homos neandertales que datan de hace unos 50,000 a 100,000 años atrás. Tenemos Australopithecus afarensis, ¿verdad que sí? Lo vimos, ¿verdad? En la escuela, los que fueron a la escuela, en el libro de historia, veíamos estos tipos de humanos, tal vez, dicen ellos, no desarrollados, pero que tenían características humanoides. Neandertales, Homo erectus. La ciencia viene confirmando que antes de que apareciera el hombre, había un tipo de creación similar, pero que no era humana. Grande es Jesús. Y la Biblia lo testifica. Aleluya. No voy a adentrarme mucho en lo que ya hemos visto, pero resumiendo en pocas palabras, Satanás se rebeló, Luzbel se rebeló contra Dios. Miguel lo echó, hermano, del acceso que tenía al trono de Dios. Y él, hermano, cayendo, dice el libro de Lucas, capítulo 10, Jesús dijo mismo: yo vi caer a Satanás como un rayo. Poder de Dios. Jesús en la eternidad, porque Él es Dios, amén, estaba diciendo: yo vi cómo caía Satanás como un rayo. ¿A dónde? A la tierra, hermano. amén. Echado por tierra eres. Y cuando él, hermano, fue desechado, toda la ira, todo el enojo que él tenía contra Dios, lo vio reflejado en toda la creación que Dios había hecho. Guárdenos, Señor Jesús. Se cree, y esto es totalmente especulativo, no lo tomes de manera dogmática como enseñanza per se, es especulativo lo que voy a mencionar, pero es muy probablemente que el diluvio de Satanás que hubo entre Génesis 1 y Génesis 2, hermano, se deba precisamente a lo que el Señor Jesús dijo, que Él vio caer a Satanás como un rayo, y cuando Él cayó de una manera abrupta a lo que es el planeta Tierra, hubo un cataclismo global, hermano. ¿Cuántos han visto esas películas de meteoritos que caen, hermano, sobre la tierra? Grande es Dios. La tierra, hermano, fue hecha de una forma maravillosa, amén, habitable, una forma hermosa. Perfecto es Dios. Pero cuando Él descendió y cayó con ira, hubo un cataclismo global. Cuando cae un meteorito, mis hermanos, maremotos suben, inundaron completamente toda la creación. Y eso es muy importante lo que te voy a comentar. Amén. Lo que se le conoce como el primer diluvio de Satanás fue precisamente este cataclismo, cuando él descendió y cayó con ira por su pecado. Toda la creación y esas naciones a las cuales él gobernaba, hermano, fueron muertas, destruidas a causa de esta inundación que hubo. ¿Por qué confirmamos que fue una inundación o que fue por agua por el cual el primer cataclismo sufrió? Porque si nos vamos a Génesis, quiero que vayas conmigo primero a Génesis capítulo 1. Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos. Quien lo tenga de la lectura, por favor, hermano. Génesis 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Mira qué maravilla, mis hermanos. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Amén. Y dice la palabra que inmediatamente después de eso, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios, hermano, según Isaías capítulo 14, dice la palabra que Él hizo la tierra ordenada, lista para ser habitada. Amén.
de una manera perfecta la hizo Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cómo es posible que pasamos de Génesis 1 y en el siguiente Génesis 2 la tierra está desordenada y vacía? Y no solamente hasta ahí. Dios, hermano, estaba sobre la faz de las aguas. Tenemos, hermano, o nos está presentando Dios un planeta Tierra que está totalmente inundado por agua. Y eso es importante saber. Por eso es muy importante conocer el origen del texto bíblico. Cuando Génesis 1:1 dice Bereshit Elohim, Santo. y dice, hermano, que Él hizo la tierra y los cielos, Hashamayim. Gloria a Dios. Hermano, la palabra que se está utilizando en Bereshit es tierra seca. Es decir, Dios hizo los cielos y la tierra seca. Y inmediatamente en Génesis 2 encontramos que la tierra no está seca, sino que está inundada. Toda esta información, por eso la Biblia es tan maravillosa, mis hermanos. Que la Biblia es como un rompecabezas en el cual, si tú no la lees, en la cual si tú no tienes conocimiento de la palabra, no puedes ir uniendo las piezas para poder tener la verdad de Dios. Santo. Es tan maravilloso estudiar la Biblia que la misma Biblia te va dando las respuestas de las preguntas que van a ir saliendo conforme tu estudio vaya avanzando. Aleluya. Es maravillosa la palabra de Dios. Y tenemos que este primer diluvio, este primer hecatombe hídrico de agua que tiene el planeta Tierra fue originado por Satanás. Después vemos, hermanos, según la palabra de Dios, que en Génesis 6 Dios vuelve otra vez a aniquilar toda la creación, otra vez por agua. Por algo Dios dijo y hizo un pacto con el hombre, con Noé, y le dijo: nunca más volveré a aniquilarlos con agua. Nunca más. Nunca más. Qué maravilla, hermano, es la palabra de Dios. Y quiero que prestes atención a esto. Estas naciones a las cuales Luzbel gobernaba y dominaba fueron inundados, destruidos en las aguas por este hecatombe. La ciencia nos confirma esto. Es impresionante ver, hermano, cómo los estudios geológicos encontramos estratos, hermano, oceánicos en la geología, que en la era cenozoica hay estratos, hermano, oceánicos. En la era paleozoica hay otro estrato oceánico. Y la Biblia, la ciencia confirma lo que la Biblia viene diciendo. Perfecto es Dios. Estratos oceánicos, hermanos, revueltos entre los diferentes estratos de la tierra, según la geología. ¡Qué impresionante es esto! Aleluya. Lo que la Biblia habló, la ciencia lo confirma. Grande es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tuve una conversación con un varón, el cual él es partidario de creer y de enseñar que el diluvio que vino por parte de Dios, al cual salvó a Noé y a su familia, que no fue universal según este varón, que fue un diluvio regional, porque según los escritos de tal rollo y los escritos sumerios de tal rollo dicen que solamente la región de Mesopotamia. Cuando, hermano, mira, ya no le prestamos o ya no le damos la importancia de la inerrancia. ¿Qué significa inerrancia en la palabra de Dios? La palabra inerrancia significa que no hay equívoco. Eso significa la palabra inerrante. Es una palabra, hermano, bíblica y teológica. Cuando nosotros empezamos a creer o a meterle dudas a lo que la palabra de Dios dice, en ese momento estamos destinados a decir herejías. Y cuando le prestamos más atención a algunos otros escritos que a lo que dice la Biblia, le restamos autoridad a la palabra de Dios. Tenga misericordia, Señor Jesús. Imagínate que nosotros creamos, no, los Anunnaki son reales y la Biblia está equivocada. No, hermano. La palabra, hermano, de Dios es inerrante, útil para redarguir,
Aleluya. útil para adoctrinar, Gloria a Dios. útil para aconsejar, útil para todo, hermano. Así es, Señor. Tiene la verdad absoluta de las Amén. cosas. Señor. Ahora, el origen, hermano, de estos extraterrestres que la Biblia dice. Satanás vino con gran ira sobre el planeta Tierra. Inundó todo el planeta Tierra en este hecatombe. Gloria a Dios. Hermano, las naciones que él dominaba, según la palabra de Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, fueron totalmente aniquiladas. Y quiero que prestemos atención a lo siguiente. Amén. La palabra de Dios menciona que hay espíritus inmundos dentro del mundo espiritual. No debemos confundir a los demonios con los ángeles caídos. Me voy a atrever a hacer la mención porque es importante. Hay algunos textos en teología sistemática, como por ejemplo los estudios de Luis Berkhoff, de Wayne Grudem, por si es que alguien por ahí los ha leído alguna vez. Estos grandes eruditos de la palabra concuerdan en que los ángeles caídos son los demonios, pero eso realmente no tiene un peso teológico en la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque hay diferentes circunstancias y características que limitan uno de otro. La Biblia no relata cuál es el origen de los demonios, pero sí el origen de los ángeles caídos. Aleluya. No hay ningún ejemplo bíblico en toda la palabra, mis hermanos, en donde haya un ángel caído que haya posesionado a un hombre o a alguna mujer. Mientras que la palabra de Dios encontramos varios ejemplos bíblicos en donde espíritus inmundos han posesionado a hombres y hasta niños. Señor, Tenemos reprenda. ejemplos bíblicos. Amén. He ahí la diferencia entre uno y otro, hermano. Los ángeles caídos no son demonios y los demonios no son ángeles caídos. Son dos cosas diferentes. Aparte, Efesios capítulo 6, verso 12 hace clara mención y hace una clara distinción entre uno y otro, el cual nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, hay coma, y después vienen huestes de maldad. Y las huestes de maldad, hermano, son demonios. Hay un orden jerárquico inclusive en la demonología. Al igual, hermano, que los ángeles, hay un orden jerárquico que Dios dispuso. Satanás, sus demonios y sus ángeles caídos tienen un orden jerárquico también. Señor, lo reprenda. Así como Miguel es uno de los principales príncipes de guerra de los ejércitos de Dios, Satanás también tiene sus principados, Grande es Dios. sus príncipes malignos para guerrear contra la iglesia de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando se le profetiza al rey de Tiro, y eso lo vimos hace 8 días, hermano, que le dijo el Señor a su profeta: ve y dile al rey de Tiro. Y le empezó a profetizar: tú eras perfecto en tus caminos, el sello de la perfección eras. Pareciera ser que no está hablando de un hombre común, hermano, Grande es Dios. sino que le está profetizando a la entidad que está gobernando por detrás de este rey de Tiro. Casi le está diciendo o le está profetizando al mismo diablo Señor, lo que reprenda. estaba detrás del rey de Tiro, gobernando la ciudad de Tiro, una de las más grandes ciudades, si no es que la más céntrica, y prácticamente, hermano, otra Sodoma y Gomorra en ese tiempo. Vive Dios. Vemos cómo a través de la Biblia hay principados, hay ángeles caídos, o puede ser el mismo diablo inclusive, Señor, lo reprenda. quien esté gobernando tal ciudad o tal nación. Por eso es importante reconocer, hermano,
Cuando por ahí muchos andan haciendo sus desfiles cristianos y andan haciendo allá, hermano, en el Zócalo, caravanas y media con sus globitos. Y no, hermano, no estoy diciendo que sea mal, pero cuando andan diciendo Cuautla es para Cristo y México es para... Desconocen, hermano, lo que la palabra dice. Porque si realmente Cuautla fuera para Cristo, hermano, no tendríamos, hermano, que estarnos reuniéndose en casa. Tendríamos que estar reuniéndonos, hermano, en casa, porque todo Cuautla es para Cristo. ¿Y cuándo hemos visto que se ha cumplido eso que tanto están pregonando? ¿Sabes por qué razón no va a pasar, hermano? Porque hay un ángel caído, hay una entidad demoníaca que gobierna tales ciudades. Es imposible, mi hermano que me escuchas, que una ciudad o que un país sea completamente para Cristo. Es imposible hoy, porque el mundo está bajo el maligno, dice la palabra. Señor lo reprenda. Está bajo el maligno. Eso es desconocer la doctrina bíblica. Guárdenos, Señor Jesús. Pero si nosotros salimos y evangelizamos y hacemos una campaña para ganar a más, otra cosa sería, hermano. Estaríamos haciendo un tipo de guerra espiritual que también se ha desvirtualizado bastante. Ahora guerra espiritual todo el mundo la agarra, hermano, de que vamos a ayunar 3 días para darle a Baphomet. Mira, hermano, tanta aberración por desconocer la palabra de Dios. Hay un video ahí que anda circulando de una disque profeta, supuestamente, hermano, que dice, vamos a darle la cara a Baphomet con $1 de $100. Señor lo reprenda. Fíjate nada más. Los que le quieran dar bofetadas a Baphomet, pasen y den $100, santo. Hay poder en Cristo. Desconocer la doctrina bíblica, la palabra de Dios. Fíjate nada más. Ahora, quiero que hagamos una diferencia importante en lo que vamos a decir ahorita, hermano. Pon mucha atención. Amén. Segundo de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser llevados al juicio. No te olvides de este texto. Apocalipsis capítulo 12, hermano, nos habla de que hay una batalla en el cielo cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada de este lugar. Juan vio una batalla en los cielos que dice, vi al dragón y a sus ángeles guerreando contra Miguel. Quiero, si te acuerdas, ¿verdad? Quiero que vayas conmigo, vamos a leerlo, hermano. Apocalipsis capítulo 12, hermano. Vamos a estar leyendo a partir del gloria a Dios. 6, 7. Verso 7, hermano. Dice, Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Mira, hermano, Pedro capítulo 2 verso 4 nos dice que hubo unos ángeles a los cuales Dios no los perdonó y los arrojó a prisiones de oscuridad eterna. Pero nos encontramos en Apocalipsis 12:7 que hay unos ángeles que están sueltos porque hay una pelea, hermano, en el cielo. Es decir, que Dios no encerró a todos los ángeles. Si me va siguiendo, ¿verdad? Es decir, que mientras Dios encerró a algunos, y vamos a ver por qué los encerró en prisiones de oscuridad eterna. ¿En dónde están esas prisiones? En el infierno, dice la palabra. ¿Dónde está el infierno, mis hermanos? ¿Alguien sabe dónde está el infierno? En el centro de la tierra. Job, hermano, capítulo 2 dice que la tierra bota el pan y abajo está convertida como en fuego. Dice la palabra. Grande Muchos dicen, Dios. no, el cielo y el infierno están en este lugar, hermano. Bueno, sigue creyendo que el cielo y el infierno están en este lugar, y cuando te mueras vas a conocer el verdadero infierno, que está en el fondo de la tierra, en el cual es el lloro y el crujir de dientes, y que ahí solamente es una sala de espera, hermano. Porque aún el mismo infierno escupirá a sus muertos vivientes para el día del juicio del gran trono blanco, en donde no se encuentren escritos sus nombres, serán echados al lago de fuego. Y el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. ¡Qué cosa tan tremenda, hermano! Guárdenos, Señor. Y algunos me dirán, hermano, no, pero yo no me quiero ir a ese lugar. Hermano, es que ese lugar no es para ti, para mí. Ese lugar dice que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué cosas habrán hecho el diablo y sus ángeles? Que Dios hizo un lugar tan terrible
en donde el lloro, el lamento y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos delante del gran Rey. Líbranos, Señor Jesús. Tuvieron que haber hecho algo muy mal, muy mal. Entonces hay dos clases de ángeles. Ángeles que están, hermano, que son ángeles caídos, que se rebelaron en contra de Dios, que están en las prisiones de oscuridad eterna en el infierno. Y hay unos ángeles que están en los cielos, a los cuales tienen acceso a este planeta Tierra, a los cuales Jaime Maussan los llama E.T., los llama extraterrestre, Poder en Cristo Jesús. los llama, hermano, Anunnakis, Señor, reprende. los llama, hermano, cuanta cosa se te venga a la mente. Y nosotros sabemos que esos son ángeles caídos. Amén. Esos objetos voladores no identificados que nosotros vemos por los cielos, hermano, quiero que vayas conmigo en tu mente y que te transportes a esta escena. Cuando Satanás hizo sus contrataciones para poder convencer a la tercera parte de los ángeles de rebelarse en contra de Dios, había carros de fuego con ellos, hermano. Eran los carros celestiales de Dios. Aleluya. No creas que ellos, ya me voy, pues, y ahora. No, se llevaron todo. Ese carro de fuego en el cual fue alzado Elías, hermano, una cosa maravillosa, una cosa impresionante. Grande es Dios. Aleluya. Ezequiel nos llama, hermano, perdón, nos dice cómo es que él vio, hermano, estos seres que se movían. Capítulo 1 de Ezequiel, léelos, hermano. Lee Ezequiel para que tú te des cuenta todas las verdades bíblicas que hay. Cómo Ezequiel, hermano, describe, parece ser una nave interplanetaria increíble, que se movía a todos lados. Pareciera ser, hermano, que las leyes de la física no podían corresponder a este tipo de nave, que tenía ojos alrededor, hermano, que brillaban. A lo mejor serán los foquitos que ven ahí los ufólogos, quién sabe, hermano. Y mira qué cosa dice, que en medio de este transporte había como si hubiera una expansión como de vidrio, dice, y en medio de esa expansión como un trono, y en ese trono alguien sentado allí. Ezequiel lo dice, hermano. Cristo Jesús. Y tú te quedarás con cara de, ¿qué me está diciendo el hermano? ¿Qué cosas está predicando? Grande es Dios. ¿Cuántos van a llegar a su casa a leer el libro de Ezequiel, hermano? Para que se den cuenta que lo que estamos diciendo, hermano, Amén. Aleluya. no son cosas de mi imaginación. Lean la palabra Santo de es Dios. Dios. Y todos estos carros celestiales, hermano, se fueron con los ángeles caídos, a los cuales ahora se les llaman ovnis, objetos voladores no identificados, los cuales parecieran ser que las leyes de la física, las leyes de la gravedad, las leyes de la termodinámica, hermano, no influyen en estas naves. Abren portales entre el tiempo y el espacio y pueden transportarse a grandes miles y millones de kilómetros en un segundo. Cuando Dios nos habla que hay carros de fuego de Dios que se cuentan por millares de millares, hermano. Amén. Donde hay unos vehículos, hermano, también llamados serafines. Los serafines, hermano, fungen de vehículos. El libro de los Salmos menciona que al Señor Jesús le gusta viajar Gloria a Dios. montado en serafines. Aleluya. Qué maravillosa palabra, hermano. Perfecto es Dios. Y estos dos grupos de ángeles, los cuales, hermano, no están encadenados y están libres allá afuera, un día se van a enfrentar directamente con las huestes de Dios. Quiero que vayamos poco a poco, porque esto, al igual que los ángeles, debemos de tratarlo con mucho cuidado. Voy a tratar de no ser tan dogmático, es decir, tratar de no decir esto es así porque es así. No, hermano. Muchas de las cosas que vamos hoy a mencionar van a ser especulativas, que tienen algún respaldo bíblico, y otras meramente teóricas. Porque el origen de los demonios no tenemos una verdad bíblica, pero Dios nos da pistas. Aleluya. Los ángeles que están en prisiones de oscuridad eterna. Vamos a tratar de dar un poco más de prisa. Dice la Biblia, lo voy a volver a leer una vez más. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuál pecado? Todos, hermanos, pecaron de la misma manera. Siguieron a Lucifer. Pero estos ángeles
pecaron de tal manera y de tal magnitud que Dios dijo, no, no, ustedes no van a estar sueltitos ahí hasta el día del juicio, no, se me van a prisiones eternas de oscuridad. ¿Qué pecado hicieron? ¿Cuál pecado, hermano, habrán cometido para que Dios los encerrara en esas prisiones? Dice más el texto, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos ya, hermano, simplemente ya están en tormenta. Hay ángeles caídos de Satanás, hermano, háganlo libremente. Son como esos que los agarran robando, delincuentes que los agarran y que les dan un tiempo para en lo que se esclarecen las evidencias y los metan para el bote y vayan disfrutando de su vida. Bueno, estos ángeles, hermano, que cayeron y que están en prisiones eternas, ellos ya están, hermano, en tormentos. ¿Qué hicieron? ¿Por qué Dios tuvo más benignidad con aquellos y con estos tuvo muchísimo más castigo enérgico? ¿Qué hicieron, hermano? Vayamos a lo que dice la palabra en la carta a Judas, capítulo 1, verso 6. Quien lo tenga, dele lectura, hermano. Así dice la palabra del Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese es un texto paralelo, se le dice en el estudio bíblico, hermano, porque hay un paralelismo entre este verso y 2 de Pedro 2:4, donde dice la palabra que los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones que eternas, lo mismo que 2 de Pedro 2:4, para el juicio del gran día. ¿Te das cuenta? Lo mismito, hermano. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos ángeles, hermano? Voy a entrar solamente hasta esta cuestión y estaremos dejándolo para el siguiente domingo. Y quiero prácticamente concluir con lo siguiente. La palabra, hermano, abandonaron su propia morada. Según el diccionario Strong y la Biblia interlineal griega, hermano, es importante que lo escuches esto, anótalo para que lo estudies en tu casa. Yo hoy en día con el internet puedes descargarte cualquier sitio. La línea interlineal griega, Reina Valera del 60, también importante esto, hermano, hay muchas versiones de Biblia. Yo te recomiendo, sigue leyendo Reina Valera del 60, hermano. Hay, por ejemplo, la de 1906, hermano. Hay la Nueva Jerusalén. Está la traducción del lenguaje actual. Está la traducción, la nueva traducción internacional. Es la única que te digo que no uses, hermano. Tiene más de 117 errores de omisión. La Biblia Nueva Internacional. De omisión. Quiere decir que no pusieron las palabras. Que le quitaron. Hay de aquellos, hermano. Pero la Biblia griega interlineal menciona lo siguiente, que la palabra, hermano, morada, que utiliza en esta sección de la Biblia, en esta sección del texto bíblico, es la palabra griega oiketerion. Mira, esto es profundo, hermano. La palabra griega oiketerion, literalmente, según la concordancia Stone, significa carne extraña. Carne extraña. Búscalo, investígalo, léelo, hermano. ¿Sí? Ve más allá de solamente Juan 3:16. Lee palabra de Dios, cómete el rollo, investiga todo eso que estamos diciendo. Yo he escuchado y he leído, hermano, infinidad de comentarios bíblicos sobre la cuestión preedémica, la cuestión preadámica, hermano. Hay algunos partidarios, otros que no. Hay algunos que se han arrepentido de ello, otros que no, hermano. Tremendos teólogos, tremendos eruditos en la palabra, hermano. Michelén, Elvis Carballosa, hermano Armando Alducci,
Nos vamos con otros todavía más allá, hermano R.C. Sproul, hermano Matthew Henry. Muchos teólogos, hermano, no están en concordancia con esto. Grande es Dios. Pero lo cierto es que tiene más peso teológico. Escucha, tiene más peso del siguiente domingo. Aleluya. La palabra criterion, que dice la palabra, la concordancia en Strong, según la línea interlineal griega, dice que significa carne extraña. Cuando la palabra dice en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, está hablando que abandonaron sus propios cuerpos originales para ir, hermano, en pos de carne extraña. Y tú dirás, hermano, ¿y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver con todo? Porque de aquí viene el origen. Es muy probable que de aquí venga el origen de los famosos gigantes del Antiguo Testamento. Grande es Dios. Estos gigantes, ¿qué tiene que ver con lo que nos está diciendo, hermano? Que a raíz de estos gigantes es el pecado por el cual estos ángeles están en prisiones de oscuridad eterna. No creas que esto, hermano, lo digo con con poca importancia, ¿no, hermano? Hay una gran responsabilidad de estudio bíblico detrás de estas afirmaciones. Amén, aleluya. Por eso te vuelvo a comentar, hermano, pidámosle a Dios mucha sabiduría. Estos temas son omitidos en las iglesias, pero tienen una gran verdad bíblica: conocer el origen de las cosas. Predicamos del amor de Cristo, es cierto. Predicamos de la redención de Cristo, es cierto. Predicamos de la fe salvífica, sí. De la adopción, hermano. Predicamos, hermano, de la justificación, de la santificación. Aleluya. Pero esos son rudimentos de la doctrina. Es decir, que son cosas básicas que todos ya debemos de saber. Pero estas cosas, hermano, son a los cuales Pablo les dijo, hermano, a los Gálatas, a los Corintios, hermano. Incluso, hermano, hay una tercera carta a los Corintios en donde no se ha encontrado el 100% del rollo. Pero Pablo los vuelve a regañar. Son carnales. Todavía no aprenden, no lo puedo creer. Verdades, hermano, increíbles, increíbles. Hay algunos rollos no canónicos que se les denomina como apócrifos. Apócrifos no quiere decir podridos, hermano. Una vez me dijo un hermano, los libros podridos. ¿Cuáles son esos libros podridos? ¿Cómo, hermano? Los apócrifos, pues, significan... Son deuterocanónicos. Los deuterocanónicos, hermanos, son aquellos libros a los cuales, escucha esto, los deuterocanónicos son libros a los cuales la Iglesia católica, hermano, estipuló dentro de su canon bíblico en un concilio llamado Concilio de Trento, allá por 1500, hermano. Y estos libros se llaman deuterocanónicos porque no son inspirados por Dios, pero tienen que ver con los libros que sí son inspirados por Dios. La Tanaj, que es prácticamente, hermano, el Antiguo Testamento de los judíos. Ya estaremos hablando de eso más adelante. Amén, aleluya. Los libros apócrifos simple y sencillamente no son inspirados por Dios. Los que han tenido la oportunidad de leer el libro de los Macabeos, el autor de los Macabeos dice, y para los que no les pareciera lo que está escrito, porque puede ser que a alguien lo pueda interpretar de diferente, hasta se disculpan, hermano, en el último capítulo de Segunda de Macabeos. Ahí léelo en internet, hermano, increíble. Estos ángeles, hermano, pecaron delante de Dios de una manera atroz, gigantísima. Y entonces dice la palabra que ellos no respetaron su dignidad. Y dice la Biblia que ellos, hermano, fueron, escucha, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada o hicaterión, y los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiero que sigas conmigo y estamos terminando ya con esto. 5 minutos más, estamos terminando con esto, hermano. Verso 7. Quiero que vayas conmigo siguiéndome en el contexto inmediato de la palabra de Dios. Amén.
como Sodoma y Gomorra. Escuche, está comparando, verso 6, los ángeles que no guardaron su dignidad ni su morada. Verso 7, sigue el contexto inmediato. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera. ¿Sí va siguiendo, mi hermano? Va siguiendo el contexto inmediato. Está comparando que los ángeles hicieron algo que como Sodoma y Gomorra, de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles. Del texto inmediato, hermano, anterior, dice la palabra, habiendo ¿qué cosa, hermano? Fornicado. E ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sigue hablando de pecado sexual. Sí, hermano. Sodoma y Gomorra, todos conocemos quién era Sodoma y Gomorra. Eran ciudades fornicarias, eran ciudades que iban en pos de vicios antinatural. Tenían un mal uso de la mujer, los sodomitas, hermano. De ahí viene la palabra, dentro del marco jurídico, los sodomizó. Los sodomizaron. Dentro del marco jurídico se utiliza esta palabra porque tanta fama tuvo Sodoma y Gomorra que ya dejaron de tener el uso natural de la mujer para lo que es y fueron en pos de vicios antinaturales. Homosexualismo, hermano. Homosexualismo. Por eso es que hoy en día el juicio de Dios está sobre este planeta Tierra por tanta aberración de tiempos antiguos, hermano. Mira, hermano, están cometiendo pecados literalmente diabólicos, demoníacos de los tiempos antiguos. Hoy. Señor, reprenda. Por eso es que dice la palabra que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén, aleluya. En los días de Noé, hermano, ya estaremos viendo ese tema más adelante. Creció la población mundial, aumentó la tecnología, aumentó el pecado, como en los tiempos de Noé. Dice la Biblia que los ángeles que no guardan su dignidad y que fueron en pos de vicios en contra naturaleza, hermano, al igual que Sodoma y Gomorra, fornicando, dice la palabra, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y hasta ahí vamos a parar. El castigo, hermano, por el cual estos ángeles caídos están en prisiones eternas es porque fueron en contra de su naturaleza. Los ángeles caídos, aunque son malos, siguen siendo ángeles, espíritus ministradores que ahora ya no ministran a la iglesia de Dios, ministran a Satanás. Señor, reprenda. Ellos, hermano, al igual que como nosotros vimos el estudio bíblico de los ángeles, tienen la capacidad de materialización, tienen la capacidad de personificación, y lo hemos visto con Abraham, con Jacob, hermano, con Lot, lo hemos visto. A Pedro, hermano, cuando lo sacaron de la cárcel, Magdalena y las mujeres cuando vieron al ángel, ellos pueden personificarse, materializarse. Por eso el argumento que mencionan muchos estudiosos respecto a que los ángeles son asexuales, dependiendo en qué línea esté el ángel. Allá arriba en el cielo Jesús dijo, porque allá seréis semejantes a los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque es un mundo espiritual, hermano. Allá sí no. Pero en el mundo material de esta tercera dimensión, en el cual los ángeles tienen acceso y se materializan para poder caminar entre nosotros, tienen que optar por un género. Tienen que optar por un género. Y para aquellos que piensan que hay ángelas, erróneo, hermano. No hay ningún ejemplo bíblico en donde los ángeles sean mujeres. Salvo una pequeña excepción, pero no es un ángel. Zacarías 5:9 menciona, hermano, que el profeta vio como dos mujeres volaban, ¿como qué? ¿Se acuerdan? Como cigüeñas. Y llevaban un efa. Es la única excepción, hermano, pero ya estaremos platicando de eso en su momento.
Cuando tocamos el ejemplo de los ángeles, no lo quise tocar porque eso toca dentro del tema de la demonología. No eran ángeles, hermano, de eso está claro. Por lo tanto, quiero concluir con lo siguiente. Los pecados que esos ángeles cometieron, hermano, fueron contra su propia naturaleza angelical y divina. Contra su naturaleza espiritual se personificaron, se materializaron. Y estaremos viendo lo que dice Génesis capítulo 6 en adelante el próximo domingo. Cómo es que el origen de todo esto conllevó a que hoy, hermano, los pecados que estamos viviendo en este tiempo son pecados antiguos. Está reviviendo el pecado antiguo. Está reviviendo, hermano, lo que Dios alguna vez destruyó. Por eso es que ya no tarda el Señor Jesús en venir por su iglesia. Y esta postrera destrucción, hermano, ya no va a ser con agua, dice la Biblia, sino que será con fuego. Con fuego será esta postrera destrucción, hermano, para acabar de una vez por todas. Y rápidamente doy un bosquejo, hermano. Dios va a aumentar la temperatura del sol 7 veces, hermano. Va a caer granizo del fuego, hermano, que va a prender llamas, hermano. Los elementos ardiendo en fuego cuando Cristo venga serán destruidos, hermano. Las cosas de este mundo putrefacto serán deshechos y triturados en el lago de fuego. Es decir, que Dios va a cumplir su palabra. Será destruido todo por fuego. Así que, hermanos, puestos de pie, vamos a hablarle al Señor. Le damos gracias por estos minutos de enseñanza. Yo sé que para muchos es un poco difícil seguir, hermano, estas cuestiones bíblicas. Pero si no las abordamos, jamás vas a salir, hermano, del estado bíblico en el que estás. Necesitas crecer, dice 2 Pedro 3:18, crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a orar todos, iglesia. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios bendito, por esta bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque su Santo Divino Espíritu nos guía a toda verdad. Señor, te pido en el nombre de Jesús que despiertes en mis hermanos, Padre, la intención de buscar, de escudriñar tu palabra, de alimentarse de ti. Porque una iglesia preparada, una iglesia, Señor, en la cual esté instruida en su palabra, es difícil que sea movida por los vientos de la apostasía, en los cuales hoy abunda este planeta Tierra. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos, que a pesar del calor, a pesar del hambre, a pesar del cansancio, del sueño, han estado atentos a tu palabra. Señor, deposita en ellos una porción más de tu Espíritu Santo, y que ellos, mi Dios, hoy testifiquen que tu Santo Espíritu vive en ellos, para que, mi Dios, donde quiera que vayamos, llevemos tu santo evangelio. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos respaldes cada día, y que esta obra, Señor, traigas a los que han de ser salvos día con día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.